Hola, hoy vamos a hablar sobre la migraña, un trastorno neurológico complejo y común que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Es mucho más que un simple dolor de cabeza, es una condición que puede ser profundamente incapacitante para quienes la padecen. La migraña es un trastorno episódico cuyo principal síntoma es un dolor de cabeza intenso que generalmente va acompañado de náuseas y sensibilidad a la luz y al ruido. Este dolor, que puede llegar a ser incapacitante, afecta aproximadamente entre el 12 y 15% de la población general. Es más frecuente en mujeres que en hombres, con una prevalencia especialmente alta entre los 35 y 40 años. De hecho, la migraña sin aura es el tipo más común, representando el 75% de los casos. A pesar de que se da principalmente en adultos, el 7% de las personas afectadas por migraña son niños. Aunque la migraña es conocida por su intensidad y por los síntomas que la acompañan, también se sabe que es una condición incapacitante. Las personas que sufren de migraña pueden experimentar una significativa disminución en su calidad de vida, debido no solo al dolor, sino a la imposibilidad de realizar actividades cotidianas durante los episodios. En cuanto a su etiología, aunque no está completamente comprendida, se sabe que la migraña tiene una fuerte predisposición genética. Se ha encontrado que las personas con antecedentes familiares de migraña tienen una mayor probabilidad de desarrollarla. Además, se trata de un trastorno neurológico complejo que involucra una combinación de factores genéticos, ambientales y fisiológicos. Existen dos teorías principales sobre la fisiopatología de la migraña. Primero, hablemos sobre la teoría vascular. Esta teoría sugiere que la migraña es el resultado de la vasodilatación o expansión de los vasos sanguíneos en el cerebro. Este proceso está mediado por óxido nítrico y el CGRP, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, lo que activa una serie de interleucinas inflamatorias que incrementan la nocicepción. Ahora, continuamos con la teoría neuronal. Según esta teoría, la migraña comienza con una onda de despolarización neuronal que se propaga a través del cerebro. Esta onda de actividad eléctrica puede generar diferentes síntomas dependiendo de las áreas del cerebro afectadas. Clínicamente, los pacientes con migraña suelen presentar un dolor que típicamente es unilateral, aunque no siempre es así. Este dolor es descrito como pulsátil o punzante y puede irradiar hacia la cara y el cuello, especialmente hacia la parte posterior. A medida que la migraña progresa, la intensidad del dolor suele aumentar y puede acompañarse de náuseas y vómitos. Estos síntomas suelen empeorar con la actividad física y mejorar con el reposo en un ambiente oscuro y tranquilo. Una forma fácil de recordar las características del dolor migrañoso es con la mnemotecnia POUND. P. Pulsátil. O. One day. Debe durar menos de 72 horas. Si dura más, se considera estatus migrañoso, una urgencia médica. U. Unilateral. N. Náuseas. D. Discapacidad. La migraña se desarrolla en varias fases, cada una con características particulares. La primera es la fase predrómica, antes del inicio de la cefalea. Los pacientes experimentan síntomas como fatiga, irritabilidad y cambios en el estado de ánimo. Estos síntomas pueden durar desde horas hasta incluso días antes de que se inicie la migraña. De esta sigue la fase del aura. Se presenta justo antes de la cefalea. Durante esta fase, los pacientes pueden experimentar manifestaciones visuales como destellos de luz o visión en túnel, sensaciones de hormigueo o entumecimiento en las extremidades y en algunos casos dificultades para hablar. El aura puede durar entre 5 a 60 minutos, aunque en algunos casos más raros puede durar más de una hora. Luego está la fase migrañosa. Esta es la fase en la que se presenta la cefalea. El dolor es intenso y puede durar entre 4 y 72 horas.
Es aquí donde los pacientes experimentan dolor pulsátil o punzante, generalmente unilateral, y es acompañado de síntomas como náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Sigue la fase prodrómica. Una vez que la crisis migrañosa ha terminado, el paciente entra en la fase de resolución, donde el dolor disminuye y los síntomas comienzan a remitir. Y por último está la fase interictal. Este es el periodo en el que el paciente está libre de dolor entre los episodios de migraña. Durante este tiempo, el paciente puede llevar una vida normal, aunque sigue siendo vulnerable a futuros episodios. En resumen, la migraña es un trastorno complejo que involucra factores genéticos, ambientales y fisiológicos. Su diagnóstico temprano y el manejo adecuado son clave para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Reconocer las fases, los síntomas y los desencadenantes de la migraña puede ayudar a los pacientes a prevenir y controlar los episodios, buscando siempre el apoyo médico adecuado. A continuación vamos a hablar sobre un tema muy común, pero que muchas veces se subestima: la migraña. ¿Sabías que no todo el dolor de cabeza es migraña? Incluso dentro de la migraña hay diferentes tipos, con criterios específicos para poder hacer un buen diagnóstico. Primero hablaremos de la migraña sin aura, que es la más común. Para poder decir que alguien tiene este tipo de migraña, deben haber ocurrido al menos 5 ataques que cumplan ciertas características. Estos ataques de dolor de cabeza duran entre 4 y 72 horas, o sea, pueden durar desde mediodía hasta 3 días enteros, y eso sin tratamiento o sin el tratamiento no funciona. Ahora, el dolor de cabeza debe tener por lo menos 2 de estas 4 características. Que el dolor sea de un solo lado de la cabeza, que tenga una sensación pulsátil como si estuviera latiendo, que sea de intensidad moderada a severa, o sea, no es solo una molestia leve, y que empeore con actividades físicas comunes como caminar o subir escaleras. Además, durante el dolor se tienen que presentar por lo menos uno de estos síntomas: náuseas o vómito, o molestia a la luz y al sonido, lo que se llama fotofobia y fonofobia. Y algo importante, no debe haber otra causa que explique estos síntomas. Se trata de cualquier otro tipo de dolor de cabeza. Ahora vamos con la migraña con aura, que es un poco menos común pero también muy reconocida. Para este diagnóstico se necesitan al menos 2 ataques con ciertas características específicas. El aura se refiere a síntomas neurológicos temporales que pasan antes o durante el dolor de cabeza. Estos pueden ser visuales, como ver luces o centellos, sensoriales, como la sensación de hormigueo, problemas en el habla o el lenguaje, alteraciones motoras del tallo cerebral o incluso de la retina. Y además deben cumplirse por lo menos 3 de estas características. 1. Que el aura se extienda gradualmente en 5 minutos o más. 2. Que haya 2 o más síntomas de aura en sucesión. 3. Que cada síntoma de aura dure entre 5 y 60 minutos. 4. Que al menos un síntoma sea de un solo lado. 5. Que por lo menos uno sea positivo, como ver luces o sentir hormigueo, en lugar de perder visión o sensibilidad. 6. Y que el aura aparezca antes o durante la migraña no aislado. Igual que en el caso anterior, no debe haber otra causa que explique estos síntomas. En niños,
la migraña puede durar menos, desde 2 hasta 72 horas, y muchas veces el dolor es bilateral, o sea, en los dos lados de la cabeza. Además, como los niños pequeños no pueden explicar bien lo que sienten, la molestia a la luz o el sonido se puede notar por su comportamiento. Se tapan los oídos, apagan la luz, etc. ¿Cuándo pedir estudios? En la mayoría de los casos no se necesitan estudios como tomografía o resonancia, pero sí debemos pedirlos si hay algo que no cuadra. Por ejemplo, si el examen neurológico tiene algo anormal, si el dolor de cabeza comenzó de forma muy brusca o tiene características diferentes, si no encaja bien con la definición de migraña, o si hay factores de riesgo como edad mayor a 50 años, embarazo o inmunosupresión. En esos casos se puede pedir un TAC si es urgente, como sospecha de hemorragia, o una resonancia con contraste si no es emergencia, ya que da más detalles. También se puede pedir una punción lumbar si se sospecha meningitis o estudios especiales como angiografía si se piensa en problemas vasculares. Finalmente, hay que tener en cuenta que la migraña con aura puede parecerse a otras condiciones, como un ataque isquémico transitorio, convulsiones, síncope, o sea desmayos, o trastornos vestibulares que afectan el equilibrio. Lo que ayuda a diferenciarlos es la forma en que aparecen los síntomas, qué tan rápido se desarrollan, cuánto duran y qué otros síntomas los acompañan antes, durante o después del episodio. Así que, como pueden ver, diagnosticar una migraña no es simplemente decir me duele la cabeza. Hay criterios muy claros que debemos conocer, tanto para saber si se trata de migraña como para detectar cuando hay que buscar otra causa más seria. Ahora continuaremos con el tratamiento de la migraña, una condición neurológica muy común, pero a veces mal manejada. Vamos a dividir el tratamiento en dos grandes categorías, el tratamiento agudo y el preventivo. Empecemos con el tratamiento agudo, que es el que se usa para interrumpir una crisis cuando ya está ocurriendo. La primera línea de tratamiento son los AINES, como el ibuprofeno o el naproxeno. Estos se deben dar cuando el dolor es leve y está comenzando, pero no durante el aura. Específicamente se administran en la tercera fase del ataque migrañoso, cuando ya aparece el dolor. Y si el paciente es alérgico a los AINES, usamos paracetamol como alternativa. Aquí realmente no hay una regla estricta, se elige el que mejor le funcione al paciente. Si los AINES no funcionan, pasamos a la segunda línea, que son los triptanos. Su mecanismo de acción es como agonistas de los receptores de serotonina 5-HT1B y 5-HT1D, lo que provoca vasoconstricción y disminución del dolor. Ejemplos más comunes son el sumatriptán, el etriptán, solmitriptán y el rizatriptán. De estos, sumatriptán y el etriptán son los más económicos. Normalmente cada caja trae solo 2 tabletas, se toma una y si no hace efecto se esperan 2 horas para tomar la segunda, siempre y cuando no excedan las dosis máxima. Eso sí, muy importante, están contraindicados en pacientes con antecedentes de infarto cerebral, infarto cardíaco o angina de Prinzmetal, ya que pueden provocar vasoconstricción peligrosa. Los tampoco funcionan. Pasamos a la tercera línea, los gepantes. Estos son fármacos más nuevos que bloquean el receptor del CGRP, reduciendo la inflamación meningia y la transmisión del dolor. Algunos ejemplos son el rimegepant. Trae 2 tabletas, se toma la primera dosis y la segunda tableta se toma 2 días después. Las Miditan tienen perfil de seguridad más amigable que los triptanos, pero es caro. También tenemos otros recursos como la dihidroergotamina, que además se usa como un vasoconstrictor en otras áreas como en el sangrado uterino. Y si la migraña viene con náuseas o vómitos, agregamos antieméticos como metoclopramida, que actúan bloqueando los receptores D2 en la zona gatillo del vómito. Para crisis severas en urgencias se puede usar dexametasona, un corticoide que va a ayudar a reducir la duración del ataque. Entonces, el orden lógico del tratamiento agudo sería: para migraña leve, AINES, y si no responde, lo combinamos con triptano.
Para migraña moderada a grave, vamos a usar triptano solo o combinado con un AINE. Si hay vómitos o náuseas, agregamos un antiemético. Si todo falla, hay que considerar dihidroergotamina, gepantes o corticoides. Ahora hablaremos del tratamiento preventivo. Esto se indica cuando los episodios son frecuentes, intensos o incapacitantes, o bien si el paciente no responde al manejo agudo. Los betabloqueadores son una opción común, pero hay que tener cuidado en pacientes jóvenes, ya que pueden causar disfunción eréctil. Incluso hay reportes de hombres con migraña que al tomar Viagra desencadenan los ataques. Otra opción es la amitriptilina, que se prefiere si el paciente tiene trastornos de ansiedad o depresión. Si no los tiene, hay que pensar bien antes de recetarla por sus efectos adversos. También tenemos el topiramato, un anticonvulsivo útil para la migraña, pero que el 90% de los pacientes no lo tolera bien, por síntomas como parestesias. Es una excelente opción en pacientes con obesidad, ya que ayuda a bajar de peso, sobre todo si se combina con fentermina. Además, estos pacientes se benefician de la terapia conductual cognitiva, para activar también el componente psicológico o conductual. Si nada funciona, se puede recurrir a opciones como la toxina botulínica tipo A, es decir, Botox, aplicada por especialistas, o incluso acupuntura como una terapia complementaria. El objetivo del tratamiento preventivo siempre será disminuir al menos el 50% de la frecuencia de los ataques. Finalmente, hay otros suplementos que también pueden ayudar, como la riboflavina, que se indica como un tratamiento continuo por al menos 3 meses para observar resultados. De hecho, un tratamiento que se está investigando actualmente para la migraña es el anticuerpo monoclonal antipéptido activador de la adenilato ciclasa hipoficiaria, mejor conocido como anti-PACAP38. Este tratamiento se enfoca en bloquear la acción del PACAP, una molécula implicada en la dilatación de los vasos sanguíneos y en la transmisión del dolor, procesos claves en la crisis de migraña. Y listo, el tratamiento de la migraña requiere personalizarse para cada paciente, combinando fármacos según la intensidad, los síntomas asociados y la respuesta individual. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si tienes dudas o quieres saber más de algún fármaco o acerca de la migraña, déjalo en los comentarios. Y recuerda, la salud también se construye con pequeñas decisiones diarias. ¡Nos vemos! ¡Cuídate!